Queridos hermanos, en esta preciosa hora, voy a invitarles, hermanos, que pongamos este tiempo en las manos de Dios, que pongamos en oración. Les voy a invitar que nos pongamos sobre nuestros pies para que podamos invocar su santo nombre. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque en este día tú nos das la oportunidad de dirigir nuestros pies, Señor, hacia tu santo templo, Señor, para juntos, Señor, en comunión poder adorarte, poder exaltarte, Señor, poder bendecir tu nombre. En este día, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, tú que conoces nuestras intenciones, tú que conoces, Señor, nuestra necesidad, tú que conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo. Yo sé que en medio de nosotros, Señor, hay dolencias, enfermedades, Señor, y a veces preocupaciones, Señor, que de alguna manera, Señor, afectan la vida, Señor, nuestra, Padre Santo. Pero a pesar de todo ello, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora, pueda fortalecer nuestras vidas, Señor, pueda consolar nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu voz y poder, tu Espíritu Santo, Señor, aplicar la palabra como solamente Él la sabía hacer a la vida de cada uno de nosotros. Yo presento mi vida en tus manos, Señor, solamente pidiéndote, Señor, que sea un instrumento en tus manos, Señor, por el cual el nombre de Cristo sea exaltado, el nombre de Cristo y su fama, Señor, sea levantada cada día más, Señor. Que tu palabra sea glorificada, Señor, y pueda correr, como lo decía el apóstol Pablo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, para que nuestras vidas, Señor, puedan estar atentas, Señor, y apercibidas de lo que tú quieres para nosotros en este día. Amén y amén, gloria a Dios. Quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. Y estemos en el capítulo 30, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, hermanos. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 20. Cuando lo tengan pueden responderme con un amén y todos sigan con su vista, hermanos, mientras yo leo, hermanos, para ustedes. Lo tenemos todos, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siglac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nebec y Siglac y habían asolado a Siglac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero no a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y él bebió y le dieron, perdón, a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy
hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Neve, de los que es de los cereteos y de Judá, y al Neber de Caleb, y seguimos y pusimos, perdón, fuego a Siglac, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y lo giró David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos, huyeron, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les quedó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trajeron todo delante. Decían, este es el botín de David. Amén. Esta, hermanos, es una de las historias, ¿verdad?, del Antiguo Testamento donde se menciona uno de los momentos más oscuros, uno de los momentos más trágicos, más amargos y tristes, hermanos, en la vida de David y sus hombres. Para poder entender un poco esto, hermanos, es necesario regresar unos cuantos pasajes atrás y entender cuál es el contexto de todo esto. Sabemos nosotros que David, hermanos, había sido ungido por Samuel de parte de Dios para que fuese el rey de Israel, debido a que Dios había rechazado a Saúl a causa de la desobediencia en cuanto a aquella orden que le había dado el Señor en acabar con todo aquel ejército amalecita. ¿Se acuerdan ustedes? Él desobedece, toma lo mejor de las ovejas, toma lo mejor del ganado y perdona la vida del rey de Amalek también, hermanos. Y entonces nosotros vemos ahí lo que pasa después de esa historia, pero después de todo esto, hermanos, nosotros vemos que se despierta, ¿verdad?, el celo de Saúl por la vida de David y lo sigue, hermanos, por muchas regiones, de tal manera que el ungido del Señor, que era Samuel, hermano, ahora busca la vida de David por todas partes, hermanos, y nosotros vemos que en el capítulo 26 están ellos descansando en una cueva y David, hermanos, ahí en ese lugar se acerca tanto, se aproxima tanto con su general del ejército, hermanos, donde Dios dice, hermanos, que tanto Saúl como todos los que andaban con él habían caído en un sueño profundo de parte del Señor, de tal manera que el general del ejército le decía, Señor, solo dame la oportunidad de tomarlo con mi lanza, la vida en sus manos, solamente necesito un solo golpe, no le voy a dar 2 golpes, un solo golpe y la vida de tus enemigos van a ser entregadas hoy. El Señor te entrega la vida de tus enemigos en tus manos. Y David tiene temor del Señor y le dice, Dios me libre de tomar en mis manos aquel que el Señor ha ungido para que sea el rey de Israel. Todo llegará a su tiempo, pero haz una cosa, esa cantimplora, eso que tiene él donde toma agua, que lo tiene junto a su cabecera, tómalo y córtale un pedazo de su manto. Y cuando ellos, hermanos, lo tomaron, llegaron a cierta distancia considerable y David alzó su voz y le dijo al general del ejército de Saúl que qué era la irresponsabilidad que había hecho, que la vida del rey había estado en peligro y no había podido servir para salvar la vida del rey. Y cuando él se despertó y vio qué es lo que había pasado, él se preguntó si era la voz de David, su hijo, decía Saúl, hermano, cuando escuchó la voz y le dice, quiero que mires, le dice lo que ha pasado, he tomado la jarra donde él toma agua y he cortado un pedazo de su vestido. El Señor ha puesto la vida de él en mis manos, pero que el Señor haga justicia y haga misericordia entre lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo. Yo no tengo nada en contra tuya, le dice, pero ¿por qué tú me sigues por todas partes? Me sigues como quien sigue a una pulga en el desierto, le dice. Y dice la escritura, hermanos, que a partir de ahí, Saúl no volvió a perseguir nunca más, hermano, la vida del rey David. Pero si ustedes van, hermanos, al versículo 27, al capítulo 27, perdón, el versículo 1, dice que después de que sucedió esto, ustedes pueden ver, hermanos, en el versículo 25 anterior, capítulo 26, verso 25, siempre de primera de Samuel. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Entonces David fue por su camino y Saúl
se volvió a su lugar, dice la Escritura. Pero mire, al venir al capítulo 27, hermanos, en el versículo 1, mire lo que pasó. La Escritura dice que dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces, de alguna manera, Dios le muestra que Él está con él, ¿verdad? Pero él, hermanos, en su corazón dice que él habla para sí mismo, él reflexiona dentro de sí mismo, y él dice: ¿sabes qué? Ante esta situación que está pasando, algún día este hombre me va a matar. Lo que yo voy a hacer es que mejor me voy a ir de este territorio. Y dice la Escritura, hermano, que se fue al territorio de los filisteos. Todos nosotros sabemos que los filisteos, tanto como los amalecitas y todos estos pueblos, hermanos, eran enemigos constantes, ¿verdad?, de Israel. Y él se fue a vivir ahí, hermanos, se fue a vivir ahí. Y resulta, hermanos, que con estos 600 hombres que lo acompañaban, y obviamente con su familia, con su ganado y todo lo que tenían, ellos van, hermanos, y comienzan a servirle, hermanos, a un hombre que se llamaba Fec. Ese era el rey de los filisteos en ese tiempo. Y resulta, hermanos, que comienza a servirle a él, y el rey, hermanos, al darse cuenta que es enemigo del rey de Israel, David, ¿verdad?, él le da la oportunidad para que viva en la ciudad grande, en la capital de los filisteos. Y David le dice que no es necesario vivir ahí, que le dé un lugarcito allá por el campo donde él pueda vivir, hermanos, y ahí él está tranquilo. Pero resulta, hermanos, que en un determinado momento los filisteos, hermanos, se alistan para la guerra, para luchar contra Israel. Y entonces todos se preguntan: bueno, pero David, que ha peleado con el rey de los filisteos, ¿qué va a hacer? Y la Escritura dice en el capítulo 29, hermanos, que en el versículo 2, en el 1, dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, ¿verdad? Israel y los filisteos. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañeros de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia, dice, con Aquís, hermanos amados. Entonces David, hermanos, se pone de parte del ejército de los filisteos para ir a pelear, oye, hermano, para ir a pelear contra el ejército de Israel. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros vemos esto, hermano, esta era la última batalla, una de las batallas, hermanos, en la cual muere el rey Saúl. Pero como Dios, hermanos, ha dicho algo a David hace muchos años atrás, él había dicho que iba a ser rey en un momento. Se cree que aproximadamente cuando tenía 17 años fue que Samuel lo ungió. Todavía no ha pasado, él está siendo perseguido y todo eso, ¿verdad? Entonces, el Señor lo libra, hermanos, pues todos estos príncipes que dice aquí de los filisteos tenían una incomodidad, y él decía: no, a lo mejor este hombre con estos 600, cuando vayamos a pelear contra sus hermanos, se nos va a voltear y vamos a tener problemas. Entonces el rey le dijo: ¿sabes qué? Mejor en la mañana cuando te levantes, alista a tus hombres y vete, y no te metas en esta batalla, le dice, porque ninguno de los príncipes de los filisteos están de acuerdo en que tú estés peleando juntamente con nosotros. Entonces David hace eso, se va. Y Dios, hermanos, ahí es la providencia divina. Dios, hermanos, está ordenando todas las cosas según sus propósitos y según lo que Él ha, hermanos, de alguna manera predestinado para la vida de David, y todo eso se va cumpliendo poco a poco. Entonces, todo esto, hermanos, es lo que nos ayuda a nosotros a ver por qué razón fue que David se mete en esta situación en el capítulo que dimos lectura al inicio, hermanos, y es que al este hombre darle las tierras de los campos para que él pudiera vivir. Esas tierras, hermanos, eran esas tierras, hermanos, donde David vivía, las famosas tierras de Siglac. Entonces, cuando él regresa desde la mañana y camina por buen tiempo, hermanos, para llegar hacia su casa, él se encuentra el momento cuando han pasado una caravana de amalecitas, hermanos, y han llevado cautivos, han secuestrado a todo el campamento que ellos dejaron, sus mujeres, sus familias, sus hijas y todas las posesiones que tienen, hermanos. Entonces, aquí hay una situación, hermanos, que nosotros vemos que después de caminar hacia ahí, ellos encuentran sus hogares, su familia y todo, ¿verdad? Que no está, la Escritura dice, hermanos, que la ciudad ha sido quemada. Ellos ven desde lo lejos el humo que se extiende, hermanos. Las familias están desaparecidas, están secuestradas, los bienes han sido saqueados. Y en el versículo 4, hermanos, del capítulo 30, la palabra dice, hermanos, que la gente que con él estaba, dice que alzaron su voz y lloraron hasta que las fuerzas le faltaron, hermanos, para llorar.
un momento angustiante, hermanos. Estos hombres que andaban con David eran valientes de él, eran parte de, de, del ejército de él, hermanos, y estos hombres estaban dispuestos a dar la vida por David en todo momento, ¿sí? David fue una parte importante del ejército de Saúl, pero al entrar en ese celo, estos hombres que eran fieles a David se van juntamente con él, hermanos, ¿sí? Aquí nosotros vemos, hermanos, que ellos lloran amargamente y yo puedo, de alguna manera, hermanos, entender que la fe verdadera no elimina el dolor que puede haber en nosotros. Es válido llorar, es válido que en algún momento, hermanos, nosotros lloremos por alguna situación difícil que podemos estar pasando, hermanos. Las escrituras nunca presentan la fe como algo que es una negación del sufrimiento. El sufrimiento en la vida del hombre es real. Nosotros vemos, hermanos, muchos hombres de Dios que lloraron en las escrituras. Vemos a Job en su vida, él lloró. Nosotros vemos a Jeremías, hermanos, que en su ministerio él lloró. Podemos ver que Pedro lloró amargamente, hermanos, también. Y aunque la Biblia no nos habla de que Pablo haya llorado, hermanos, Pablo tiene experiencias de angustias profundas, hermanos, en su ministerio. Y no dejar de mencionar al Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que ante la tumba de Lázaro, la Escritura dice que él lloró, hermanos. Entonces, las lágrimas, hermanos, no necesariamente significan que usted haya perdido la fe. No necesariamente significan que usted esté abandonado por el Señor. Solo que nos dice, hermanos, es que nos duele, ¿verdad? Que podemos llorar y que aún en medio del llanto, hermanos, nosotros podemos confiar en el Señor. Pero mire, hermanos, que ante esta situación difícil, la Escritura dice, hermanos, en el versículo 6, hermanos, que David se angustió mucho, dice, en el versículo 6 dice que se angustió mucho porque el pueblo, hermano, oiga, el pueblo hablaba de apedrearlo, dice ustedes, imagínense. Sí, todo el pueblo estaba, dice la Escritura, hermanos, en amargura de alma. Cada uno de sus hijos, cada uno estaba en amargura de almas por la vida de sus hijos, por la vida de sus hijas. Pero la Escritura dice, hermanos, que David se fortaleció en el Señor. Y ese texto que está ahí, esa expresión que nos muestra el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, es uno de los textos en este pasaje claves y más importantes para poder entender todo lo que viene después, hermanos. Y aquí donde nosotros vemos, hermano, que él prácticamente pierde todo ese apoyo de la gente, ¿verdad? La ciudad está quemada, sin familia, sin posesiones, todo perdido. Los compañeros, hermanos, que daban su vida por él, ahora le están hablando entre ellos, hermanos, que lo que merece es que sea apedreado. Las fuerzas, hermanos, no las tenían porque ellos venían mucho tiempo de camino y es nosotros donde podemos entender más adelante por qué razón cuando ellos van en busca de estos hombres, 200 hombres se quedan allá en aquella parte del camino porque no pueden continuar. Están muy cansados, hermanos. Entonces, ante este agotamiento, hermanos, ahí es donde precisamente el relato nos dice, hermanos, que David se fortaleció en el Señor. Y para nosotros, hermanos, como cristianos, también hay ocasiones en que Dios permite, hermanos, oiga, que nosotros lleguemos a un límite en nuestras vidas, donde nosotros, hermanos, nuestros recursos nos van a demostrar que son insuficientes, hermanos, para poder devolvernos aquello que solamente Dios nos puede dar, porque Siglag, hermanos, parecía un lugar de refugio, un lugar seguro, un lugar donde podían estar tranquilos, hermanos, era un refugio temporal, hermanos, pero nosotros vemos que la Escritura dice que podía quemarse. Entonces, ahí en ese versículo 6, hermanos, es una de las declaraciones más importantes del pasaje, porque la Escritura nos dice, hermanos, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí es donde está la clave, hermanos, porque el texto no dice, hermanos, que él, oiga, el texto no dice que él encontró fuerzas en sí mismo, dice. El texto no dice, hermanos, que él recordó que era uno de los mejores guerreros de Israel. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que en ese momento tan difícil, en su liderazgo, en ese momento tan difícil, hermanos, la Escritura no dice que David pensó positivamente, como se nos enseña hoy en día, hermanos. David no se convenció a sí mismo, hermanos, como decimos nosotros. Muchas veces todo va a estar bien, todo va a salir bien. Eso no fue lo que dice la Escritura. La Escritura dice que él se fortaleció en Jehová, su Dios. Eso es lo que dice. Y esto, hermanos, es lo que el Evangelio nos dice y nos enseña hoy en contra de la cultura, donde hoy se nos dice que nosotros creamos en nosotros mismos, pero la Escritura nos llama a nosotros a confiar en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor. Y aquí, hermanos, hay dos palabras, hermanos, que son muy interesantes porque la Escritura dice que fue en Jehová su Dios. Y esa expresión es muy interesante, hermanos, porque él había perdido muchas cosas, pero él no había perdido a Dios, ¿sí? La fidelidad de Dios
estaba ahí, todo había cambiado, Ciclac, perdón, había cambiado, pero Dios no había cambiado. Y ustedes recuerdan uno de los pasajes en los cuales a mí me gusta hacer en algunos momentos reflexiones. Entiendo que es uno de los pasajes que fortalece mucho la vida espiritual de nosotros, hermanos, que es el Salmo 46:1, donde dice que Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, de tal manera que no vamos a temer, incluso aunque la tierra sea removida y los montes se trasladen al corazón del mar. Sabemos que ese es un lenguaje poético, donde habla de las cosas tan difíciles y turbias que pueden pasar en nuestras vidas, donde nosotros muchas veces no sabemos por qué pasan esas cosas, pero aquel que esté en el Señor, hermanos, tiene esa confianza y esa fortaleza de que nunca camina solo, de que nunca estará abandonado, sino que la mano de Dios de alguna manera nos guiará a toda verdad, nos fortalecerá. Entonces aquí, hermanos, nosotros no debemos de interpretar, ¿verdad?, a Dios solamente por lo que nosotros podamos estar viviendo a nuestro alrededor, porque cuando David, hermanos, toma la decisión aquella de irse a la tierra de los filisteos, nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese capítulo 27 fue porque él dijo en su corazón, a lo mejor algún día este hombre me va a matar, mejor me voy de aquí, y se fue a meter al terreno de los enemigos, hermanos, y se metió en ese gran problema donde llevó a su gente a la tierra de Ciclac, hermanos, y luego vemos nosotros las consecuencias de las decisiones. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras del profeta Jeremías, hermanos? La Escritura dice, hermanos, que el corazón del hombre es engañoso y es perverso, dice. Nadie lo puede conocer. Nosotros podemos tener cierta apreciación, podemos tener una interpretación de algo que pueda estar pasando, pero nuestro corazón es engañoso, hermanos. Hay emociones que nos pueden engañar y ahí es donde está la situación, hermanos, de buscar la dirección del Señor. Y aquí aparece ese contraste grande, ¿no?, entre el capítulo 27 y el capítulo 30, porque la Escritura dice que él dijo en su corazón, pero allá dice, hermanos, que él se fortaleció en Jehová, su Dios. Él escucha la voz de su corazón primeramente y luego, hermanos, la palabra nos dice que el Señor nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. Esa es la promesa del Señor. En Isaías, y si ustedes ven conmigo los versículos 7, hermanos, al versículo 10, la Escritura dice que David le dijo al sacerdote Abiatar, que era hijo de Ahimelech, ¿sí?, le dijo que le rogó que le acercara el efod. Ustedes saben lo que es el efod, es aquella vestimenta que usaban los sacerdotes, donde era una vestimenta especial que el Señor les había mandado. Ellos tenían en su pectoral, hermanos, ¿se acuerdan ustedes? Aquellas 12 piedritas con diferentes colores que representaban las 12 tribus de Israel. Ese era lo que ellos tenían que usar, hermanos, para poder consultar al Señor en alguna decisión. Y aquí está la diferencia grande entre ese capítulo 27 y el 29. Y él dice, hermanos, que le rogara al Señor que consultara, ¿verdad? Y él le pregunta algo interesante, que si le persigue a esos malhechores, si los podrá alcanzar, y el Señor le responde, hermanos, que los siguiera, porque ciertamente los alcanzaría, y este, los libraría a sus familiares, hermanos, oiga, de esos hombres que los habían llevado cautivo. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que David toma una propia decisión al inicio, después consulta al Señor, y esto, hermanos, muestra que fortalecerse en Dios no produce en nosotros una autosuficiencia, sino que cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, lo que hace, hermanos, es que produce en nosotros que nosotros dependamos cada día más del Señor, y vemos la respuesta ahí, ¿verdad? Entonces nosotros no necesitamos buscar, hermanos, revelaciones nuevas, particulares, ¿no?, para poder tomar nuestras decisiones, ¿sí?, sino que lo que nosotros necesitamos es consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en Romanos 10:17, que la fe del creyente es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, de tal manera que cuando nuestras emociones intentan confundir nuestras decisiones, nosotros debemos acudir a la palabra. Cuando tenemos miedo, hermanos, nosotros debemos acudir a la palabra. Cuando nosotros no entendemos las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, la palabra tiene la salida para nosotros. Si necesitamos una dirección moral, espiritual, es la palabra, hermanos. Nuestros sentimientos van a cambiar. Hemos hablado mucho sobre lo cíclico que son nuestros sentimientos. Las circunstancias también van a cambiar. Incluso nosotros mismos cambiamos, las personas cambian también de opinión, pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, permanece para siempre. Y mire usted lo interesante, donde nosotros vemos la providencia del Señor, que algo que parece inusual, casi muy importante en el pasaje. La Escritura nos dice que los hombres que iban con David encuentran un hombre egipcio en el camino, dice.
Ese hombre egipcio estaba muriéndose, hermanos. Había estado enfermo, había sido abandonado por sus amos, que eran parte de este grupo de amalecitas que habían pasado por el camino. Lo llevan hacia David y comienzan a hablar con él, le dan agua, le dan algunos alimentos y él recobra el ánimo, hermanos. Y era ahí justamente, hermanos, la información que David necesitaba, Dios providencialmente, hermanos, se la estaba poniendo en el camino para que él pudiera cumplir con todo aquello que Dios le había prometido, hermanos. Él sabía dónde se encontraba el enemigo, entonces nosotros podemos ver y observar ahí, hermanos, el cuidado de Dios, la providencia de Dios para sus hijos. Y aquí, hermanos, lo que nosotros vemos es que Dios, hermanos, está trabajando, hermanos, aunque David no sabe, aunque la gente está angustiada, aunque él mismo está preocupado, hermanos, Dios está trabajando. Interesante, hermanos, interesante porque la Escritura no nos dice a nosotros que David se fortaleció cuando él liberó a los cautivos de sus enemigos. No fue en ese momento que se fortaleció. Él no se fortaleció cuando la opinión de las personas, hermanos, estaban halagándolo de alguna manera por los hechos heroicos, como le cantaban a él, hermanos, en el capítulo 29, ¿se acuerdan? Ahí la palabra nos dice en uno de los versículos que ellos recordaban, donde los cánticos, donde Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000, ¿se acuerdan ustedes? Ya esos cánticos la gente no se los hacía, hermano, porque estaban en amargura, en aflicción profunda, en todas estas cosas, pero la Escritura dice, hermanos, que él se fortaleció en el Señor antes de que el Señor de alguna manera en el tiempo, en el tiempo y en el espacio de David pudiera ver él el milagro del Señor, la obra del Señor, lo que el Señor le había prometido. Él se fortaleció antes, hermanos. Y esto del versículo 11, hermanos, 18 también y 19, nosotros vemos que David, hermanos, nos dice la Escritura, en el 17, él hirió, dice, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, no escapó ninguno de ellos, sino que lo que escaparon fueron 400 jóvenes, dice la Escritura, que tomaron sus camellos y se fueron. Ninguno de esos hombres se escapó. Eso es muy interesante, hermanos, y aquí yo quiero hacer una aclaración necesaria porque, aunque la Escritura dice, hermanos, que David recuperó todo, esto no significa que si usted tiene la fe suficiente, Dios le va a devolver todo lo que usted haya perdido, ¿no? Porque esto mucho se ocupa para malinterpretarlo, y sobre todo los predicadores de la prosperidad, ¿sí? Los predicadores de ese evangelio anatema, usan estos pasajes bíblicos para decirle que Dios te va a restituir todo lo que el enemigo te ha robado. Esa es una de las frases comunes que ellos emplean, hermanos, pero este texto no promete todo eso al creyente, ¿no? Nosotros vamos a tener muchas pérdidas en nuestras vidas, hermanos. Vamos a tener enfermedades con las cuales muchas veces tenemos que lidiar toda nuestra vida por delante. Vamos a tener pérdida de nuestros familiares, hermanos. Muchos de nuestros hermanos en la fe van a tener que partir. Habrán muchas cosas, situaciones difíciles en nuestra familia, en nuestras vidas, con las cuales nosotros vamos a tener que lidiar todas nuestras vidas. Como les digo, habrán enfermedades, habrán relaciones que posiblemente se van a romper. Y evidentemente también pueden haber posesiones, hermanos, que van a desaparecer. Nosotros no sabemos todas esas cosas, solo Dios las sabe en su soberana voluntad, pero lo que sí nosotros podemos ver, hermanos, aquí es, como yo siempre les he dicho, ver en el Antiguo Testamento a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con David, nos quedamos cortos en lo que los apóstoles nos quieren enseñar. Y entonces quiero que pasemos ahora de la vida de David al verdadero rey, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, porque aunque David fue ungido por Dios, hermanos, para rescatar a aquellos hombres de sus enemigos, hermanos, la mera verdad es que incluso el mismo David necesitaba un Salvador. Amén. El mismo David necesitaba a un Salvador, necesitaba a un Redentor, él lo necesitaba. Y de su descendencia, hermanos, cuando nosotros vemos la historia del rey David, el profeta Natán le dice a él que de sus lomos nacerá uno que será rey de Israel para siempre. Aquel famoso hijo de David que hablan los evangelios, hermanos, que se prometió, era mucho mayor que David, era aquel que tendría un reino cual no tendría fin jamás. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que se ha inaugurado en la venida del Señor, cuando él predicó el evangelio diciendo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan, hermanos, el Bautista, en la cárcel manda a sus discípulos a preguntarle al Señor si él era el que había de venir o había otro que tenían que esperar. Y las palabras del Señor a Juan el Bautista es que vayan y le cuenten lo que está pasando. Los ciegos están recibiendo la vista, los sordos se les están haciendo abiertos sus oídos, hermanos, los cojos andan y a los pobres se les ha anunciado
el reino de los cielos. Estaba cumpliendo el Señor aquellas profecías, hermanos, de 800 años atrás que había dicho el profeta Isaías. Así que este era el hijo de David, aquel a quien ellos estaban esperando, hermanos. Y si nosotros vemos, hermanos, quizás nosotros hoy vemos la condición de David y nos ponemos en la posición de David, ¿no? Viendo, hermanos, cómo salir de una situación difícil, hermanos, pero la verdadera situación, hermanos, es que la vida de nosotros era la de las mujeres y de los niños y todos esos animalitos que se los llevaron cautivos allá del enemigo, y necesitábamos a un rey mayor que nos liberara de la muerte, del pecado, de las tentaciones y de la maldición del infierno, hermano, a la cual nosotros estábamos condenados, peor que la vida de esos hombres y esas mujeres y esas niñas, hermanos, que habían sido llevados cautivos a causa de sus enemigos. Efesios capítulo 2, hermanos, nos dice que la condición de nosotros era mucho peor que la de esta gente, hermanos. La Escritura nos dice que Él nos dio vida a nosotros, ojo, hermanos, cuando nosotros no nos encontrábamos muertos, dice, nuestros delitos y pecados. Estos habían sido llevados cautivos allá, no les habían quitado la vida, pero espiritualmente nosotros estábamos muertos delante de Dios, condenados delante de Dios, abandonados, hermanos, absolutamente al juicio justo de Dios a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras maldades, hermanos, a causa de nuestras decisiones, hermanos. Pero ese enemigo al cual el Señor nos liberta, hermanos, es mayor que aquellos amalecitas que habían llegado allá. Ustedes ven la sombra y ven el cumplimiento, hermanos, profético en la vida, obra y ministerio del Señor Jesucristo. Esta es la interpretación de los apóstoles. Ellos, hermanos, están viendo todas las historias del Antiguo Testamento en el cumplimiento de la vida, la obra, el ministerio del Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Hebreos 2:14 nos dice, hermanos, que por cuanto Cristo participó de carne y sangre, este texto que vimos el domingo pasado, para destruir, ¿sí?, por medio de la participación de carne y sangre, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, hermanos, el enemigo más grande que nosotros hemos tenido a lo largo de todos los tiempos. No hay ningún rey, ningún emperador, ningún presidente, no hay ni un solo hombre, hermanos, que haya vencido la muerte, el enemigo más grande de la humanidad. Y Cristo Jesús venció la muerte para que usted y yo tengamos vida eterna a través de su sacrificio y de su nombre. Y ese enemigo, hermanos, era peor que estos amalecitas que llevaron a esta gente cautiva hacia allá. Y cuando nosotros vemos a la cruz, hermanos, nosotros vemos que parecía debilidad. Nosotros vemos que en la cruz, hermanos, el rey que Dios ha mandado es crucificado. ¿Sí? Nosotros vemos que tras el encarcelamiento del Señor en el Monte de los Olivos, los discípulos se dispersan, cada uno coge por su camino, salen abandonando al Señor. Vemos que lo bajan de la cruz, lo ponen en una tumba, la tumba la cierran, hermanos, pero el tercer día el Señor se levanta entre los muertos y resucita, hermanos, para la gloria de Dios, saliendo victorioso de esa tumba gloriosa. Y todos aquellos que hemos experimentado, hermanos, la salvación de nuestras almas y el perdón de los pecados, hermanos, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que esa tumba está vacía, amados hermanos. Por eso nuestra esperanza no está solamente, hermanos, en que Dios hará que nosotros nunca perdamos nada. No, hermanos, sino que nuestra esperanza está en que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha vencido, hermanos, y Él llevará finalmente a su pueblo a la restauración que jamás, hermanos, volverá a perder algo de lo que el Señor le haya dado. Esa es la esperanza grande que nosotros tenemos. Así que yo quiero concluir, hermanos, este sermón de este día pidiéndole, hermanos, y recordándole que cuando usted sienta que ya no le quedan más fuerzas para continuar, pueda fortalecerse en el Señor como lo hizo David, hermanos. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Después de recuperar a su familia, después de encontrar al egipcio, después de derrotar a los amalecitas, después de recuperar sus posiciones, hermanos, David se fortaleció, hermanos, no cuando hizo todas estas cosas, sino que se fortaleció antes, primeramente consultando a Dios, buscando a Dios en la toma de las decisiones que él tenía, hermanos. Entonces, eso, hermanos, es fe, eso es lo que es la fe verdadera, en creer y confiar en el Señor, aun cuando nosotros no entendemos, hermanos, lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Por eso la fe puede decir, hermanos, que nosotros exactamente no sabemos lo que Dios hará. No lo sabemos. Pero sí nosotros sabemos quién es Dios. Y sabemos cuáles son sus atributos. Lo vemos en su palabra.
Y sabemos que sus atributos, hermanos, son beneficiosos para nosotros. ¿Sabe usted que la Escritura dice que Dios es celoso? Pero el celo del Señor es diferente al celo de nosotros. Ya lo hemos estudiado, hermanos. El celo de nosotros es un celo egoísta, donde nosotros queremos las cosas para nosotros, que nadie nos las quite. El celo del Señor es diferente. El celo del Señor, hermanos, es para nuestro bien, porque Él nos cela ardientemente, hermanos, es que Él cuida de nosotros. Y por su celo, hermanos, Él entregó su vida por amor a nosotros, hermanos. Así que aunque ese Ciclac, hermanos, ese lugar que aparentemente nos da seguridad, puede estar humeando, hermanos. Quizá todavía puedan haber preguntas, puedan haber lágrimas, así como la gente que rodeaba a David, hermanos. Y para nosotros, hermanos, existe una seguridad que todavía David contemplaba desde lejos, porque ellos miraban las sombras apenas. Y nosotros hoy que tenemos la revelación completa de Dios en el Nuevo Testamento, podemos ver, hermanos, que Cristo murió, que Cristo, hermanos, resucitó, que Cristo reina, amados hermanos. Nosotros vemos la maldad en el mundo y el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, evidentemente, tiene dominio sobre todos aquellos que no le pertenecen al Señor. Pero los que le pertenecemos al Señor, hermanos, estamos bajo el cuidado y el dominio del reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios. Ese reino aún no se ha consumado, hermanos. Pero llegará un momento, hermanos, donde eso será una realidad. Apocalipsis capítulo 20. El reino milenial. Lo hemos estudiado también. Él consumará su reino en su totalidad, donde nosotros podremos gozar del Señor en la Nueva Jerusalén. Por eso, hermanos, cuando nosotros lleguemos al final de nuestras fuerzas, cuando usted sienta que ya no puede más, la desesperación absoluta, hermanos. Ahí, hermanos, en ese momento, cuando ya no haya más alternativa, nos vamos a dar cuenta que nuestra seguridad nunca estuvo en las cosas que nosotros teníamos. Nuestra seguridad siempre estuvo en Dios. Nuestra seguridad siempre estuvo en la fidelidad de Dios. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Amén. Padre, gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Porque podemos ver tu gracia, Señor, tu cuidado amoroso, Señor. Podemos ver tu providencia, Señor, que tú has creado los cielos, has creado la tierra, Señor. Has creado todo ser viviente, Señor. Todo ser que se mueve y respira en esta tierra, Señor. Pero no lo has creado, Señor, como aquel hombre que hace un reloj y le da cuerda, Señor, y deja que el mundo avance solo, Señor. Sino que tú tienes cuidado, Señor, de todas las cosas. Y esa es lo que nosotros llamamos la providencia divina, el cuidado amoroso de nuestro Dios para nosotros. Lo vemos en la vida de todos los hombres tuyos, Señor. Lo vemos en la vida de José, Señor. Vemos la providencia, lo vemos en la vida de David, en la vida de Abraham, Señor. En la vida de los patriarcas, de los profetas, Señor. Vemos tu cuidado, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, plenamente en ti, Señor, en los momentos más difíciles, en todo momento, Señor. A tener conciencia y la seguridad de quién eres tú, Señor. De lo que tú has prometido para nosotros, Señor. A poder vivir en esa fe verdadera, Señor, que nos lleva, Señor, a vivir dándote la gloria y la honra solamente a ti, Señor. En este día, Padre, quiero orar, Señor, por los enfermos. Aquellos hermanos, Señor, que están pasando dolencias en este tiempo, Señor. Aquejados, Señor, por diferentes enfermedades, Señor. Algunas de ellas virales, Señor, que pasan por nuestra ciudad, Señor, por el pueblo donde nosotros vivimos. Algunas enfermedades crónicas, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú fortalezcas los cuerpos, fortalezcas la fe, Señor, fortalezca la vida de cada uno de nosotros, Señor. La vida de nuestros hijos, Señor, la vida de nuestros seres queridos, Señor, aquellos que aún no te han conocido, Señor. Siempre oramos, Señor, para salvación, pidiendo, Señor, la conversión, Señor, de aquellos seres que nosotros amamos, Señor, para que puedan, oh Dios mío, ver la hermosura de Cristo, Señor, para que puedan ver, Señor,
el amor de Dios derramado, Señor, sobre nosotros, Padre Santo, para perdonarnos. Bendice nuestras vidas, Señor, y consuela nuestros corazones, Señor. Prepara nuestras vidas en esta semana que tenemos por delante, Señor, para que lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, Señor, pueda dar frutos, Señor, de justicia en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra familia, Señor. Líbranos de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, Señor, mientras nos dirigimos, Señor, a las responsabilidades cotidianas que tenemos cada día. Nos amparamos en tus cuidados amorosos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.